podemos empezar este hilo sobre el programa GEID. Principalmente, me gustaría escuchar historias personales o experiencias que conozcan de alguien que haya estado en los GEID. Empiezo yo. Era alrededor de tercer grado. Mis compañeros y yo estábamos haciendo la prueba de educación para superdotados y talentosos. Después de presentar el examen, no pensé que me seleccionarían porque no soy realmente un gran estudiante, aunque leía por encima de mi nivel de grado. En la evaluación midieron mi coeficiente intelectual básico y mi comprensión lectora. En ese momento no pensé que fuera nada raro, así que todo bien. Luego evaluaron mi audición. Esto fue aún más extraño, pero todo parecía normal. Las pruebas comenzaron con pitidos que salían del oído izquierdo, del derecho y a veces de ambos. Evaluaron mi capacidad auditiva durante bastante tiempo. La frecuencia de los pitidos empezó a aumentar y disminuir. Se estaba volviendo difícil de soportar, pero aún así hice mi mejor esfuerzo porque para mí parecía un juego. Aquí es donde se pone interesante. Me evaluaron durante más tiempo que a los otros estudiantes. Calculo que fueron alrededor de 10 minutos. Finalmente, la prueba terminó y regresé a clase. Pasaron varios días y fui seleccionado para el programa. Me sorprendí. Les pregunté a otros compañeros si también habían sido seleccionados. Inquietantemente, ninguno lo fue, ni siquiera los que eran realmente inteligentes. En ese momento me emocioné porque me hizo sentir especial. Aquí viene lo insólito. No recuerdo cómo llegué al centro de pruebas ni exactamente dónde estaba, así que omitiré esos detalles. Tengo la ligera idea de que todavía estaba en mi escuela, pero en un salón en el que nunca había estado. Estaba en una habitación con 2 personas. Esperaba una tarea muy difícil, pero en vez de una prueba de inteligencia o algo físico, me hicieron beber un líquido rosa y ponerme auriculares. Después de beberlo, me pusieron los auriculares y colocaron una televisión frente a mí. Me dijeron que me relajara y que me concentrara en meditar. Y así lo hice. En los auriculares se escuchaban sonidos del océano, y en la televisión se reproducían olas yendo y viniendo. Al principio no pasaba nada, pero después de entre 5 y 10 minutos empecé a sentirme muy bien. Ahora que soy mayor, solo puedo describirlo como un subidón, algo que me hacía sentir como si hubiera tomado opioides o algún tipo de droga. Mientras me relajaba, sentía que estaba flotando. Sentía como si estuviera en una playa. De repente, sentí que me sacudían para despertarme. Me había quedado dormido. No parecieron molestos cuando me dormí. Me preguntaron cómo me sentía y respondí que se sintió genial. Luego me preguntaron sobre mi experiencia, pero al principio estaba demasiado avergonzado para decir la verdad, porque siempre he tenido una imaginación muy activa y no quería que pensaran que estaba loco. Ellos me aseguraron que estaba bien y que cualquier cosa que hubiera experimentado era algo positivo. Con esas palabras, fui completamente honesto y les conté que me sentí como si me hubieran transportado a una playa, casi como si estuviera en otro planeta. Parecieron contentos con mi respuesta y me dejaron regresar a clase. Esto me hizo muy feliz porque básicamente me permitieron dormir en lugar de estudiar. Llegué feliz a casa y le conté todo a mi madre, pero ella se molestó. Decidió no dejarme regresar, principalmente porque no le gustaba que estuviera viendo televisión en lugar de estudiar, ya que mis calificaciones eran pura C. Aunque también le pareció raro, ese no fue el factor decisivo. Mi lujuria murió en el segundo en que escribí la naturaleza femenina promedia en mi papel, además, lo estratifiqué según su naturaleza moral. Ahora estoy convencido de que lo único que se supone que debes hacer como alma errante y, como hombre, es luchar contra tu propia carne hasta la sumisión, así que encontrar una relación que se agrupe a las normas de Dios, y desarrollar esta misma relación hasta ser próspera, es en vano, así que sé altruista con nuestro Creador para escapar de esta prisión. El 99% de las mujeres son mitad humanas sin alma, todo lo que anhelan y disfrutan es, en última instancia, malvado en su naturaleza. La esencia misma de la feminidad es el mal absoluto que busca devorar a los hombres buenos con el mismo regocijo y alegría que obtendrías al pisotear a algún niño tonto en un castillo de arena.
Una vez que comprendí por qué las mujeres son como son, es como si finalmente hubiera sido iluminado en cuanto a por qué los monjes ermitaños se convierten en ermitaños en primer lugar. Todo es una mentira, todo es una broma. Este planeta es una prisión. Las mujeres son arcontes que, en realidad, no se preocupan por nada, pero tienen que fingir tener intereses más allá de sí mismas para que los hombres no sospechen y noten la enorme disparidad en la naturaleza de cada género. No es una naturaleza complementaria, ya que es completamente unilateral y parasitaria. El papel de las mujeres es atrapar la fuerza vital de un hombre y atraer otra alma a esta trampa de encarnación de falsa realidad. Para eso fueron diseñadas. Satanás se apodera de sus mentes colmena con una facilidad cómica y sin resistencia. Todas son más que corruptas, se desmoronan una vez al mes y soportan el dolor a menos que cumplan con su malvada tarea. No hay nada en este mundo por lo que valga la pena luchar, aparte del amor de Dios. No hay absolutamente nada en este mundo que merezca tu lugar en el cielo. Este es un foro paranormal y la mitad de lo que veo aquí son tonterías esquizofrénicas u ocultismo genérico. Comencemos una discusión real sobre cómo cambiar genuinamente nuestra conciencia a otra versión de nosotros mismos. ¿Alguna vez has experimentado personalmente un verdadero efecto Mandela? ¿Alguna vez has experimentado la inmortalidad cuántica o el suicidio cuántico de alguna manera? ¿Alguna vez te has despertado y te has dado cuenta de que las cosas eran diferentes de una manera inexplicable o extraña? ¿Alguna vez has tenido una experiencia cercana a la muerte? ¿Has contactado con alguien después de que falleciera? ¿Te han contactado, por ejemplo, a través de sueños? ¿Alguna vez has experimentado un deslizamiento temporal o un bucle temporal? ¿Has tenido alguna otra experiencia paranormal relacionada con saltos o cambios dimensionales que no se haya mencionado anteriormente? Así que, por favor, no arruinen este hilo. Estoy tratando activamente de disuadir publicaciones sin fundamento. No vendan teorías de conspiración insensatas. Quiero experiencias vividas. Estoy buscando relatos genuinos de cambios paranormales que hayan alterado su percepción general de la realidad. Aquí General del Amor descargo de responsabilidad. Algunos han informado haber atraído la atención de estas entidades simplemente leyendo sobre ellas. Si eres un aficionado que solo quiere ver si funciona, o si tu fe prohíbe copular con demonios, no los invoques. Si no estás preparado para una relación potencialmente de por vida, o al menos una conexión permanente de puerta abierta con espíritus sexuales, y lo oculto evita este tema por completo. Si tienes una relación amorosa con tu cónyuge o pareja humana y deseas un espíritu sexual para animar las cosas, o si quieres una pareja humana en el futuro, ten cuidado. Estas entidades pueden volverse celosas o decidir que una relación inicialmente abierta ya no lo es. Si deseas una relación abierta, solicítalo explícitamente durante el ritual de invocación. Estos espíritus pueden hacerte daño o incluso matarte si se enfadan lo suficiente, y no son fáciles de desterrar. Preguntas frecuentes: ¿qué son los súcubos? Espíritus femeninos asociados al deseo sexual que suelen elegir parejas humanas. No pueden desterrarse con objetos sagrados. ¿Cómo se invocan? El método de la carta se utiliza para enfocar tu intención en un mensaje dirigido a una de las 4 reinas súcubos, solicitando que te emparejen con una de sus hijas. No se requiere sacrificio de sangre ni de almas. Roban tu fuerza vital. Los súcubos utilizan energía sexual, que se libera naturalmente durante el acto sexual. En circunstancias normales, no robarán tu energía vital. Pueden verse. Adoptan formas que resultan naturalmente atractivas para la persona que los percibe. ¿Son tulpas? No. Sin embargo, quienes mantengan relaciones románticas con sus tulpas son bienvenidos. Incubos. Mismo método. Bueno, chicos, ¿qué tal? Soy escéptico respecto a la NASA y la IS. Llevo unos meses reflexionando sobre el tema del globo terráqueo.
He tratado de mantenerme abierto a ambas posturas, dejando de lado mis prejuicios y analizando los hechos. He visto cosas esquizofrénicas, interesantes y esclarecedoras. He visto a los Flerfs ser destruidos por los defensores del globo, furiosos y provocados, y también he visto a los defensores del globo ahogarse en negación, intentando mantener viva su visión del mundo. Siempre he creído que la verdad está en un punto intermedio, así que esto es lo que pienso después de investigar bastante ambos lados. Creo que la Tierra es redonda y gira. Sin embargo, ahora pienso que nuestros mapas podrían ser incorrectos y que existe más Tierra, quizá mucha más de la que la persona promedio conoce. No creo que la Antártida sea simplemente una enorme pared de hielo, pero sí pienso que allí ocurre algo extraño y que forma parte de todo esto. Estoy convencido de ello. Lo que podría ser posible es que exista un firmamento. Que las estrellas no estén tan lejos como nos dicen. Que el cinturón de radiación sea una amenaza real, lo que podría explicar un posible alunizaje falso. Ahora bien, estas son posibilidades. Probablemente no sean así, pero son dudas que tengo. No creo que haya agua sobre nosotros. Tal vez en algún momento la hubo, y luego esa agua fue utilizada para el diluvio universal. La Biblia también podría haberse referido simplemente a las nubes. En definitiva, sí creo que podría haber tierras ocultas o incluso continentes desconocidos, incluida la Antártida. Esto podría implicar ciudades subterráneas y cosas similares, aunque no hasta el punto de una tierra hueca. Y si esto fuera un secreto, sería por las implicaciones de lo que existe en esas tierras. Tal vez una élite podría beneficiarse de mantener tierras ocultas como una forma de reinicio. Gigantes, creadores míticos, dinosaurios, extraterrestres, aunque lo dudo. ¿Quién sabe? Los mitos están ahí: Valhalla, Tartaría, Atlántida, Agartha, etc. La Tierra es un globo, chicos. Lo siento. Respeto sus opiniones. Imagen completamente irrelevante. Supongo que simplemente pensé que se veía genial. Es un problema relativamente simple, quizá un poco estúpido, pero lo suficientemente raro como para preguntar qué opinan. Iré directo al punto. La gente me ve, me reconoce y me llama por mi nombre. Conocen detalles precisos sobre mí que requerirían haberme conocido realmente. Nadie me amenaza. Simplemente es un hola, anónimo. ¿Cómo has estado? No tengo ni idea de quiénes son. Incluso he reiniciado celulares viejos para revisar contactos, y también he revisado mi Facebook. He consultado con personas que sí conozco y con las que me relaciono, y ninguna conoce a quienes dicen conocerme. Esto ha sucedido en varios lugares, donde he vivido y que he vuelto a visitar en los últimos 10 años. Está repartido en varios estados, demasiado lejos entre sí como para que sea una broma coordinada. Según mis cálculos, han sido unas 23 personas diferentes, aunque a veces más de una persona a la vez afirma recordarme. Ocurre en lugares que solía frecuentar bastante, así que en teoría es posible que me hubieran conocido allí. Fui a ver a un psiquiatra y a un médico general. Incluso me hicieron una tomografía computarizada. No tengo ninguna lesión cerebral traumática ni otros signos de daño. Tampoco presento otras lagunas de memoria como esta. De hecho, tengo una memoria bastante fiable. No puedo entender cómo se supone que conozco a estas personas. Estoy dispuesto a considerar cualquier teoría, pero son demasiadas personas con demasiada información y sin conexión entre sí, y esto lleva más de una década ocurriendo. Pensar que es una broma parece exagerado, considerando que personas que no se conocen tendrían que coordinar todo esto. En un momento me deprimí mucho y me alteré bastante porque pensé que estaba perdiendo la cabeza, pero no parece ser el caso. Estuve en el ejército, pero no hice nada extraño ni fuera de lo común, y no creo que me hayan hecho nada raro. No bebo, salvo una cerveza ocasional con la comida. Sí fumo algo de marihuana, pero como mucho una vez al mes. Tiamat y Apsu son los dioses primordiales del caos, agua salada y agua dulce. Representan el universo en su estado crudo y desordenado. Los monstruos de Tiamat son anteriores a los Anunnaki y se describen como serpientes, bestias con cuernos, dragones.
Los Anunnaki eran los hijos divinos de Apsu y Tiamat, los primeros dioses que gobernaban distintos aspectos del mundo. Luego aparece Marduk, un dios más joven que asciende al poder, derrota a Tiamat y organiza el cosmos al matarla y dividir su cuerpo en dos mitades, cielo y tierra. Podríamos verlo como el portador del orden frente al caos. Los hebreos y la Biblia habrían tomado este motivo de caos vs. orden. Tiamat igual al Leviatán, que es un monstruo del caos. Marduk igual a Yahvé, un dios supremo. Así que parte de esta imaginería evolucionaría más tarde hacia Satanás y Lucifer en el pensamiento cristiano, atado en el abismo como símbolo de la contención del caos. Ahora bien, ¿qué pasaría si nuestro mundo tuviera tres capas y nosotros estuviéramos en la segunda, la intermedia? El abismo, muchos dicen que probablemente sea el océano. Pero resulta curioso cómo ciertas élites parecen obsesionadas con la idea de un gran agujero en la Antártida. El abismo sería una prisión, un lugar que conecta pensamientos. Luego estaría Midgard, donde estamos nosotros. La última edad de hielo sería el Fimbulwinter. Estaríamos viviendo en un mundo postapocalíptico bajo el dominio de los vencedores de una antigua guerra entre civilizaciones avanzadas. El firmamento se describe como una burbuja o una capa de hielo. Piensa en los dragones celestiales de One Piece y cómo viven en el punto más alto de su mundo. Conectan los puntos. El espacio es real, pero aún así nos mienten, es agua. Si los dioses realmente existieron, no lo sé. Pero quizá hubo seres similares a dioses. Podría seguir hablando sobre espiritualidad y sobre la idea de que, cuando mueres, entras en un estado similar al sueño. Sin embargo, hay límites para extenderse, y la sensación es que los gobiernos del mundo ocultan información paso a paso. Necesito escribir esto porque no sé a quién más contárselo. Mi esposa piensa que me estoy volviendo loco. Quizás sí. Pero sé lo que vi y necesito que alguien me diga que no lo estoy. Mi hija Lily tiene 6 años. Está en esa fase en la que dibuja todo: el perro, su maestra, nuestra casa, lo que sea. El refrigerador está empapelado con crayones. Me encanta. Cada figura de palito con su pelo espagueti salvaje me hace sonreír. Eso es lo que hacen los papás. Pegamos las imágenes y les decimos que es hermoso, y lo decimos en serio. Hace 3 semanas, Lily me dio un dibujo de nuestra casa. Era bueno para una niña de 6 años. Acertó con el color, ese revestimiento de vinilo azul descolorido que seguimos diciendo que reemplazaremos. Dibujó la puerta principal roja, las 2 grandes ventanas del primer piso, las 2 del segundo piso y el pequeño respiradero redondo del ático, cerca de la cima. Excepto que también dibujó una ventana en el segundo piso que no existe. Al principio no le di mucha importancia. Tiene 6 años. Los niños añaden cosas. Ponen chimeneas en las casas de campo y les dan 5 patas a los perros. Lo pegué en la nevera con un imán de mariquita y me olvidé del asunto. Volvió a dibujar la casa 2 días después. La misma ventana. En el mismo sitio, entre nuestra habitación y el baño, en la pared que da al este. En la vida real, esa pared solo tiene pladur por dentro y revestimiento por fuera. No hay ventana. Nunca la ha habido. Revisé las fotos originales de la propiedad, de cuando compramos la casa en 2019. No hay ventana. Le pregunté, Lily, ¿qué es esta ventana? No levantó la vista de su dibujo. Y me dijo, esa es la ventana desde donde el hombre mira. Quiero decirte que se me heló la sangre o algo así, como dicen en estas historias. No fue así. Me sentí molesto. Pensé que alguna de sus amigas del colegio había estado contando historias de fantasmas otra vez, o que había visto algo en ese maldito iPad cuando no mirábamos. Los niños dicen cosas raras todo el tiempo. Tengo un amigo cuyo hijo de 4 años le dijo, eras más amable en tu vida anterior. Los niños son así. ¿Qué hombre, cariño? El hombre que vive en el medio. Le pregunté qué significaba el medio. Se encogió de hombros, como hacen los niños cuando ya terminaron de hablar de algo, y volvió a pintarle manchas moradas a un dinosaurio. Lo dejé pasar. No debería haberlo dejado pasar. Les doy un poco de contexto sobre nuestra casa. Es una casa colonial de 1987, en una urbanización a las afueras de Raleigh.
4 dormitorios, 2 baños y medio, 2.400 pies cuadrados. Cuando nos mudamos, los dueños anteriores ya habían vaciado y remodelado la cocina y ambos baños. Todo lo demás era original, incluyendo, presumiblemente, la distribución. La pared en la que Lily no deja de dibujar la ventana está entre nuestro dormitorio principal y el baño del pasillo. De nuestro lado hay una cómoda pegada a ella. Del lado del baño está el armario de la ropa blanca. Nunca le había dado importancia en los 5 años que llevo viviendo aquí. Después del segundo dibujo, subí las escaleras y me quedé de pie en el pasillo, mirando esa pared. Tiene unos 3,5 metros de largo, desde la puerta del baño hasta donde se encuentra con la pared exterior. El armario de la ropa blanca ocupa unos 90 centímetros. Nuestra cómoda, del lado del dormitorio, cubre unos 120. Eso deja aproximadamente 150 centímetros de pared sin nada apoyado a ambos lados. Le di un golpecito. No sé por qué. Creo que esperaba sentirme estúpido y seguir adelante. Sonaba diferente. Nuestras paredes interiores son de yeso estándar sobre montantes. Las golpeas y se oye ese sonido sordo que todos conocemos. Pero esta sección, la que no tenía nada a ambos lados, no sonó igual. Era más profunda. Más plana. Como si hubiera más aire detrás del que debería. Me dije a mí mismo que probablemente era solo una diferencia en el aislamiento. Tal vez pasaba un conducto por allí. Quizás el espacio entre los montantes era más amplio en esa sección. Las casas antiguas son raras. La nuestra ni siquiera es tan vieja, pero da igual. Lo racionalicé y seguí adelante. Luego salí. No sé qué me impulsó a hacerlo. Quizás esa parte molesta de mi cerebro que no sabe quedarse quieta. Salí por la puerta principal, bajé por el camino de entrada y me di la vuelta para mirar el lado este de la casa. Conté las ventanas. Primer piso, ventana de la cocina, ventana del comedor. Correcto. Segundo piso, ventana del dormitorio principal, ventana del baño, ventana de la habitación de invitados. Correcto. Y entre la ventana del dormitorio y la del baño había aproximadamente 1,5 metros de revestimiento liso. Solo vinilo. Sin ventana. Sin parche. Sin el contorno de nada que alguna vez hubiera sido una ventana. Pero me quedé allí mirándolo y juro por Dios que ese espacio estaba mal. Esto es lo que quiero decir. En una casa como la nuestra, las ventanas están distribuidas de forma uniforme. Se alinean con las habitaciones detrás de ellas y los espacios entre ellas son proporcionales. Sin embargo, el espacio entre la ventana de nuestro dormitorio y la del baño era más ancho de lo que debería. No mucho. Quizás 60 centímetros. Pero una vez que lo noté, no pude dejar de verlo. 60 centímetros no es mucho en una pared. Pero es suficiente para que haya algo entre ellas. No pude dormir esa noche. Me quedé tumbado mirando al techo mientras mi esposa, Sara, respiraba lenta y tranquilamente a mi lado. Seguía haciendo cálculos mentales. Nuestro dormitorio principal mide 14 pies de ancho. El baño, 8. El pasillo, 3,5 pies. Eso suma 25,5 pies de espacio interior. Me levanté, bajé las escaleras y busqué los registros de la propiedad del condado en mi portátil. La planta de la casa mostraba que el segundo piso tenía 31 pies de ancho en el eje este-oeste. Hice los cálculos 4 veces. Siempre obtenía el mismo resultado. Había 5,5 pies sin contabilizar en esa pared, no 2. No era un conducto. 5,5 pies. A las 2 de la madrugada volví arriba con una cinta métrica. Medí el dormitorio principal de pared a pared, 14 pies y 2 pulgadas. Medí el pasillo, 3 pies y 8 pulgadas. Medí el baño, exactamente 8 pies. Medí el dormitorio de invitados del otro lado. El grosor de las paredes interiores representaba aproximadamente otros 10 centímetros en total. Aún así, me faltaba 1,5 metros. Había un espacio dentro de nuestra pared de 1,5 metros de ancho y no tenía ni idea de qué había dentro. Pegué la oreja al panel de yeso del pasillo, en la sección que sonaba diferente. Contuve la respiración. La casa estaba en un silencio sepulcral, ese silencio de las 3 de la madrugada en el que hasta el refrigerador suena demasiado fuerte. No oí nada. Y creo que eso fue lo que más me asustó. Porque estaba escuchando algo y el silencio que regresó no era el adecuado. ¿Sabes cómo se puede distinguir entre una habitación vacía y una habitación donde alguien está muy callado? Era el segundo tipo. A la mañana siguiente se lo conté a Sara. Me miró con esa expresión que usa cuando voy por mi tercer café y me altero por algo que leí en internet a la 1 de la madrugada. Brian, es una casa vieja.
Seguro que hay un conducto de plomería o un hueco mecánico o algo así. ¿Vas a tirar la pared porque Lily dibujó una ventana? No estaba del todo equivocada. Existen conductos de plomería. Existen conductos de aire acondicionado. Pero 1,5 metros de ancho. Todos los que he visto en una vivienda tienen entre 45 y 50 centímetros. No necesitas 1,5 metros para instalar PVC y cobre. Llamé a mi amigo Marcus, que trabaja como contratista. Vino ese jueves con un detector de vigas y una cámara de inspección, uno de esos pequeños boroscopios que se introducen por un agujero. Empezamos por el pasillo. El detector de vigas marcó la estructura a intervalos normales de 45 centímetros en la mayor parte de la pared. Luego llegó a una sección donde se volvió errático. Las lecturas eran inconsistentes, como si hubiera un marco, luego aire libre, luego algo más, y después otro marco. Marcus perforó un pequeño agujero en el panel de yeso, a 1,5 metros de altura. 6 milímetros. Nada estructural. Introdujo la cámara. Miró la pantalla unos 5 segundos antes de retirarla. ¿Qué? Pregunté. Me miró con una expresión que nunca le había visto. Marcus es un tipo corpulento, con complexión de linebacker, y lleva 20 años trabajando en la construcción. Ha rebuscado en áticos plagados de ratas y se ha metido en espacios reducidos que olían a muerto. Nada lo inmuta. Me entregó la cámara sin decir una palabra. La pantalla mostraba un espacio estrecho, de aproximadamente 1,5 metros de ancho, tal como lo había calculado. Iba del suelo al techo, con marcos toscos a ambos lados. El LED iluminaba un suelo de contrachapado sin tratar. Sin aislamiento. Sin tuberías. Sin conductos. Nada mecánico. Era simplemente una habitación. Una habitación alta y estrecha, encerrada dentro de nuestra pared. Sin puerta. Sin ventana. Sin ningún punto de acceso visible desde ese ángulo. Pero eso no era lo que había alterado a Marcus. Al otro lado del espacio, pegada a lo que sería la pared exterior, había una silla. Una silla de madera, como las de cocina. Estaba orientada hacia la pared interior, hacia nuestro dormitorio. Y en el suelo de contrachapado, alrededor de la silla, dispuestos en un patrón que no pude descifrar al instante, había docenas de pequeños objetos oscuros. La resolución de la cámara no era muy buena, pero pude distinguir formas. Parecían pequeños bultos. Pequeños bultos de tela atados con cuerda. Eso es. Empecé a decir. Tenemos que llamar a alguien, dijo Marcus. No a mí. A otra persona. No voy a entrar ahí, tío. Lo siento. No puedo hacerlo. No entendí su reacción hasta que incliné la cámara hacia el techo. Rayadas en la madera sin tratar del subsuelo, la parte inferior del ático, había marcas de conteo. Cientos de ellas. Organizadas en grupos ordenados de 5 que cubrían casi toda la superficie visible. Y debajo de las marcas, en letras talladas lenta y deliberadamente con algo afilado, se leía: puedo oírlos dormir. Sí, llamé a la policía. Por supuesto que llamé a la policía. ¿Qué otra cosa se suponía que debía hacer? Primero llegaron 2 oficiales. Luego un detective. Después más gente. Abrieron la pared desde el lado del pasillo, cortando el panel de yeso en un amplio rectángulo. El olor fue lo primero. No era podredumbre. No era descomposición. Olía a rancio. Como aire que no se había movido en mucho tiempo. Pero también ligeramente dulce, de una manera que me revolvió el estómago. El espacio era exactamente lo que mostró la cámara. 5 pies y 4 pulgadas de ancho. Corría a lo largo de toda la profundidad de la casa, unos 7 metros de adelante hacia atrás. Del suelo al techo. Enmarcado con montantes y vigas adecuados. Esto no era un hueco accidental ni un descuido. Alguien había construido ese espacio a propósito. Y estaba allí desde la construcción original. La silla era una silla de cocina de madera común, del tipo que comprarías en una venta de garaje por $5. Estaba colocada frente a la pared que compartimos con nuestro dormitorio. Justo al otro lado de esa pared está la cabecera de nuestra cama. Los bultos en el suelo eran pequeñas bolsas de tela, cosidas a mano con lo que parecía algodón viejo. La policía recogió 26. No me dijeron qué había dentro. Me enteré después, por un amigo en el departamento del sheriff. Cabello. Cada bolsa contenía un pequeño mechón de cabello atado con hilo marrón. Diferentes largos. Diferentes colores. Nuestra casa ha tenido 4 dueños desde que se construyó en 1987. 4 familias. Varias personas en cada una. Personas que durmieron al otro lado de esa pared sin saberlo nunca.
Las marcas de conteo en el techo sumaban más de 3000. El detective me preguntó si alguna vez había notado algo inusual en la casa. Dije que no. Luego me detuve. Porque no era cierto. Siempre me había preguntado por qué la puerta de nuestro dormitorio no se quedaba abierta. Tenías que poner algo debajo o se cerraba sola, lentamente, como si la casa exhalara. Siempre asumimos que el suelo estaba ligeramente desnivelado. Casa vieja. Asentándose. Pero ahora entendí que el suelo no estaba desnivelado. La pared sí. 1,5 metros de espacio oculto lo provoca. La distribución del peso en el segundo piso era asimétrica de una manera que nadie había notado, y eso hacía que la puerta se cerrara suavemente cada vez. Nos encerraba. La policía encontró algo más que no le he contado a Sara. En la pared que daba a nuestro dormitorio, a la altura del pecho, alguien había hecho un agujero. No muy grande. Tal vez del diámetro de un lápiz. Atravesaba la estructura y la placa de yeso, y salía por detrás de nuestra cómoda. Moví la cómoda. El agujero estaba allí. Limpio. Redondo. Ligeramente inclinado hacia abajo. Hacia nuestra cama. En algún momento lo habían parchado de nuestro lado con un pequeño círculo de pintura del mismo color. Nunca lo notarías a menos que supieras exactamente dónde mirar. Llevo 5 años durmiendo a menos de 2 metros de ese agujero. La policía está investigando. Obtuvieron los permisos de construcción originales y están tratando de localizar al contratista que construyó la casa en el 87. El propietario original murió en 2004. Han contactado al segundo y al tercer propietario. Nadie sabía del espacio. Pero esto es lo que me mantiene despierto por la noche. Lo que no puedo dejar de pensar. Esas marcas de conteo. Más de 3000. Si supones una marca por noche y la agrupación metódica de 5 en 5 sugiere que así se llevaron son más de 8 años de noches. Nuestra casa se construyó en 1987. Los primeros propietarios vivieron allí del 87 al 96. 9 años. Los segundos, del 96 al 2008. 12 años. Los terceros, del 2008 al 2019. 11 años. Nosotros, desde 2019 hasta ahora. 5 años. 3000 marcas no encajan exactamente en la cronología de ningún propietario. Pero podrían encajar en varios. Lo que significa que o alguien permaneció en ese espacio durante 8 años seguidos sin comida, sin agua, sin puerta o alguien ha estado entrando y saliendo sin que ninguno de nosotros lo supiera. He buscado por todas partes. No hay trampilla. No hay puerta oculta. No hay panel suelto. El espacio está sellado. Enmarcado con paneles de yeso y cerrado por todos lados. La única abertura era el agujero del diámetro de un lápiz detrás de nuestra cómoda. Pero la silla no estaba cubierta de polvo. Sigo pensando en eso. Las bolsas estaban colocadas con cuidado. Las marcas de conteo eran nítidas, no descoloridas. Y cuando abrieron la pared, el aire que salió estaba viciado, sí. Viejo, sí. Pero también estaba cálido. Nos estamos quedando en casa de mis suegros. Lily parece estar bien. No ha vuelto a dibujar la casa desde que nos fuimos. Le pregunté una vez más por el hombre que nos observaba desde la ventana. Ya no está, papá. ¿Cómo lo sabes? Me miró como si le hubiera hecho la pregunta más absurda del mundo. Porque se fue cuando nosotros. No sé dónde vamos a vivir ahora. No sé si volveré a sentirme seguro en una casa. Pero no dejo de pensar en las otras familias. Las que durmieron en esa habitación durante años, con la cabeza apoyada contra la pared, mientras alguien sentado en una silla al otro lado escuchaba. 3000 noches. Alguien las contó todas. Una por una. Y pienso en las demás casas de nuestra urbanización. El mismo constructor. El mismo año. El mismo plano. Hay 46 casas en nuestra calle. Me pregunto cuántas de ellas tienen una ventana que no está. Dios mío. Un auténtico hacker en el Área 51. El hilo más importante jamás publicado. Estuve aquí hace unos días. Los fanáticos de Genis no paran de borrar el hilo en pánico porque, según dicen, lo de Axorman Infosec es totalmente legítimo. ¿Qué demonios? Respondió a todas las preguntas. Volvió al día siguiente, pero las publicaciones se borraron rápidamente. En ellas afirmaba, básicamente, que estamos viviendo una revelación extraterrestre catastrófica e inminente, que ocurrirá en cualquier momento.
Según él, esa fue la única razón por la que los Illuminati del Estado Profundo dejaron que Trump ganara las elecciones. También decía que todos nos mudaremos a naves nodrizas gigantes en un evento tipo rapto de reubicación. Así que se acabó, señor. Buena suerte. Mantente a salvo. Sí, el extraterrestre llegará cualquier día, claro. Es un proceso normal. Pero lo extraño es que los seres extraterrestres del Área 51 que tenemos son interdimensionales. Ven este lugar como un reino o como un contenedor dentro de un juego de simulación tipo sandbox. Sin embargo, los extraterrestres que pronto llegarán son normales. El contacto extraterrestre y el proceso de evolución son un asunto muy complejo, créeme. Adiós. Debo regresar mañana, al este, sano y salvo. Hora del cuento. Eran las 2 a.m. Me estaba levantando para fumar un porro. Miro por la ventana al costado de la casa y veo a un ser que se desmaterializa y explota en un charco de agua. Esta mierda me impactó mucho, así que salgo a verificar, porque la mierda paranormal no es parte de mi vida. Huele a charco mojado. También huele a muerte. Increíblemente, el resto del suelo está perfectamente seco. De un momento a otro, el charco se evapora en segundos mientras lo miro. No pienso mucho y vuelvo adentro. Me voy a la cama después de un buen porro. Me acuesto. Y, de repente, un puto alienígena gris se teletransporta a mi cama y me sujeta. Me quedo en silencio, paralizado del miedo. Desaparece. Unos días después de este suceso, me despierto en un ovni. El mismo extraterrestre gris está allí. Le pregunto si puedo nadar en su piscina. Seguro que sí, Anon. Para empezar, vivimos allí desde 2015 hasta 2018. Éramos yo, mis padres, divorciados, pero viviendo juntos, y mis 3 hermanas mayores. La casa era una mierda. Tenía goteras en algunos puntos y todos estábamos de acuerdo en que, en general, se sentía rara, como si no nos quisiera allí. Aún así, vivimos en ella hasta 2018 porque éramos pobres, jajaja. Pasemos a la historia. Esto ocurrió en octubre de 2016, cuando yo tenía 11 años. Papá estaba en el trabajo y mamá y mis hermanas habían salido, no recuerdo a dónde. Después de la escuela invité a un amigo que vivía a un par de kilómetros y jugamos en mi Xbox 360. Eran alrededor de las 4 p.m. cuando se fue y me quedé solo. Volví a jugar en la Xbox cuando escuché un fuerte golpe. La habitación en la que estaba era del segundo piso y tenía una pequeña puerta que daba a un pasillo largo donde guardábamos cosas. Por supuesto, como el cobarde que era, me cagué del susto y dudé en ir a investigar. Después de un par de minutos de silencio, reuní valor y fui a echar un vistazo. No había nada fuera de lugar, así que intenté convencerme de que no era nada raro. Al rato, como a las 5 p.m., escuché el mismo golpe otra vez. Otra vez me cagué del susto y fui a revisar. No vi nada extraño, pero esta vez tomé una foto del pasillo para poder compararlas y volví a oír el ruido. Regresé a jugar. Y, de repente, ¡bam! Fui a mirar otra vez. Esta vez noté que una de las cajas llenas de libros se había caído. Pesaba fácilmente entre 3 y 5 kilos, porque estaba completamente llena. Ahí ya no quise hacerme el valiente. Bajé las escaleras y llamé a mi hermana para contarle lo que estaba pasando. Me dijo que estaban en el autobús de regreso y que llegarían en un máximo de 30 minutos. Fueron los 30 minutos más largos de mi vida, jajaja. Veré si hay más historias así, claro, si quieren anons del tablón X. A la sombra de la llama olvidada de Ahura Mazda, los hijos de Perses despiertan, hachas forjadas en nombre de Ahriman. El águila del oeste, con garras bañadas en oro, marcha con legiones de golems, estrellas y franjas desplegadas. La prostituta de Babilonia cabalga sobre la bestia a través del estrecho de Hormuz. Misiles caen como la ira de los Anunnaki, convirtiendo las arenas en cieno.
Los ayatolas entonan las llaves enoquianas, liberando genios del vacío, mientras los chamanes del Angley invocan tormentas y la realidad se resquebraja. El Mahdi se alza desde la cripta de Com, con la espada de Ali reluciente, frente al enjambre de drones del anticristo que devora la noche. La luna de sangre eclipsa el trono del petrodólar. En este tango del fin de los tiempos, nadie regresa solo. El velo se rasga. Fuerzas invisibles se alimentan de los caídos, y los fantasmas persas ríen al final, entre los escombros de los locos. Conocí a un jefe de policía en un pueblito del sur. Un día, mientras tomábamos algo, compartíamos historias, y me contó una historia rara que voy a relatar. 3 hombres fueron a bucear y nunca regresaron. Enviaron buzos de rescate, y no paraba de hablar de cómo eran de los mejores del país, sino del mundo. Otros 3 entraron y solo uno salió. Les contó a los policías sobre la luz brillante y el agua tibia, y que no pudieron ni quisieron regresar, solo querían ir hacia la luz, que desde lejos supusieron parecía una ciudad. El buzo que logró salir se coló de noche para entrar y nunca volvió a salir. Decidieron pavimentar el agujero, y luego consideraron que sería mejor construir un aeropuerto encima. Apagaron a la gente y no hubo noticias. Apuesto mi vida a que no mentía. La forma en que describió las cosas, la gente, el estado de ánimo y su comportamiento antes y después me convenció. Fue entonces cuando pensé, supongo que pasan cosas raras, pero la gente lógica prefiere pavimentar las cosas que lidiar con ellas. Solo les dejo una pieza rara pero importante del rompecabezas. Todos vemos estas corporaciones, élites, Illuminati, naciones, hombres lagarto, banqueros, etc., como quieran llamarlos. La cosa es que hacen todo lo posible para obtener más y más control sobre nosotros. ¿Qué creen que los motiva? ¿No somos todos criaturas que morirán en 100 años? ¿Por qué están tan obsesionados con la dominación? ¿Todo este esfuerzo solo para morir e ir al infierno? Ahora mírenlo de nuevo. ¿Por qué se preocupan por ello? ¿Por qué no simplemente vivir su mejor vida e ir al cielo? Aquí está la verdad. ¿Por qué tienen esta confianza ciega en la Biblia misma en lugar de lo que representa? No necesitan un libro ni un maestro para encontrar conocimiento sobre una fuerza omnipotente. Antes de la era del cristianismo estaban los romanos. Entonces, ¿cuál es la pieza que falta? ¿Por qué las élites están tan ansiosas por llevar a cabo estos planes que tardan años en florecer? ¿Para sus hijos? No. Aquí hay una conclusión lógica. Han resuelto la inmortalidad. Cuando mueres, tus recuerdos se disuelven y regresas al fondo universal de la vida. Luego esa vida encuentra un nuevo cuerpo y reencarna. Pero ¿y si puedes evitar perder tus recuerdos? Hay 3 maneras principales de hacerlo, y voy a dar algunas pistas sobre ellas. Método A. Te reproduces mucho entre sí y crías a tu hijo en el vacío, como si te criaran uno a uno. Luego utilizas a alguien que pueda realizar el método B o C, para transferir tu conciencia a tu descendencia. Esto esencialmente mata a la descendencia, y tú tomas el control del cuerpo. Aparte, las personas que nos gobiernan no son muy diferentes a nosotros, simplemente tuvieron más tiempo para aprender y experimentar sobre el poder. Nos han estado gobernando durante siglos. No podrás vencerlos, porque te han manipulado con una creencia falsa. Tanto la ciencia como la religión se están utilizando para mantenerte esclavizado. Hemos explorado el 0,0001% de nuestro mundo, pero quieren hacernos creer que ya todo está explorado, que no hay nada más que hacer. Conseguir un trabajo, formar una familia y morir. Muy bien, acabo de terminar el turno y tengo que contarles a todos sobre esto. Despachamos llamadas por un tiroteo en un lugar que no voy a decir. Por si acaso, este lugar solo era una casa. La casa no estaba en un mal barrio, pero a la mierda, no es como si tuviera una familia esperándome en casa. Salgo de mi despacho y llego a la casa. Parece bastante normal, excepto que la puerta principal está abierta. Miro bien los alrededores y resulta que en ese lugar había un tipo al que le gustaba arreglar autos. Veo varios autos reparados excepto uno. Parece un Honda que no vale más de $2000. En fin, registro el auto por todas partes hasta que, al bajar el escape, toca el suelo y siento una bolsa de basura.
La saco, la abro y me topo literalmente con un móvil negro. De un momento a otro me llaman. Contesto. El despacho me informa que puede haber cadáveres, también me dicen que no hay ningún tirador activo. Pero luego me actualizan. Un residente acaba de llamar para reportar defensa propia. Mi pareja y yo nos miramos con incredulidad total y decimos, va a ser una noche larga. Salimos de donde estábamos y tomamos el camino de entrada con mucha precaución, porque recibir un disparo sería una mierda. Miro hacia adelante y tengo a la vista la puerta principal. Ahí los vemos. 2 cuerpos en el suelo de la entrada. A uno de ellos le falta un trozo sólido de carne. Parece que alguien le sacó un pavo de la espalda, diablos. El compañero da el estándar policía. Saca el arma. Porque ambos nos asustamos después de ver esa herida. Y mientras nos acercamos me ahogaba de miedo por dentro. Me acerco a la puerta. Ahora podemos verlos mejor. 2 caballeros enriquecidos con melanina. A uno obviamente le falta la libra de carne mencionada antes. Al otro se le ve claramente la columna vertebral rota. Ambos están muy muertos. Entramos a la casa y vemos a un chico de 16 años y a un viejo medio negro con la cabeza entre las manos, y una arma Martini Henry en el mostrador. No hay palabras para describir lo jodido que se veía ese niño. Más tarde descubrí que no era un chico malo. El chico empezaba a jugar en el equipo universitario de fútbol, el niño llegó a ser presidente de su equipo. Pero en ese momento, aquí pararé para no joder la identidad de nadie, así que al niño lo llamaremos C. Le pedimos a C que se aleje del arma y le digo a mi pareja que tome el testimonio de C. Así que aquí viene el testimonio de C. Mamá y padrastro llevaron a los hermanos de C a cenar con los abuelos. Él se quedó en casa para hacer sus tareas. Mientras hacía tareas, escuchó que alguien golpeaba la puerta y se preguntó quién era. De un momento al otro los golpes se detuvieron un momento, luego volvieron pero con más violencia. Así que el chico pensó y tuvo la genial idea de ir por la rama que su papá tenía y como solo tenía un arma, optó por esa. La cargó y agarró 3 balas, se apoyó contra una esquina. Contó una cuenta regresiva de 3 y sale corriendo. Disparó una vez, y los 2 tipos cayeron. El chico dice que jura que pretendía dispararles en la pierna, pero el retroceso desvió la puntería del chico, lo que terminó en ese horrible incidente. Él también mencionó que su papá nunca le había dejado disparar antes, solo había sacado 3 rondas de 577, 450 de su bolsillo para demostrarlo. Mi compañero regresa al auto para contarle al operador lo que pasó. Se llama a sus padres. Larga espera hasta que llegue la ambulancia y el equipo de evidencia haga lo suyo. Continuación. Transportamos a C de regreso a la estación. No dice una palabra en todo el trayecto. Le ofrezco café, una manzana, o algo de la gasolinera. Pero solo hay silencio hasta que dice, no, gracias, señor. No mirará hacia arriba. Está mirando al suelo con una expresión amable aunque no está sonriendo. El padrastro entra y pide un momento a solas con su hijo. Claro, tal vez el niño deje de verse tan deprimido por unos segundos. Ambos se dirigen a una sala de conferencias, la puerta se cierra. 30 segundos después, los gritos audibles suben de volumen. Algunas tonterías sobre cómo se nunca debería haber tocado el rifle, que era una reliquia familiar. La madre visiblemente dispuesta a desaparecer. Mi pareja y yo intercambiamos miradas otra vez. Larga. Culo. Noche. Papá, tan tranquilo como cuando entró, sale, recoge a su esposa, espera a que salgase y espérase todavía en la sala de conferencias. Abre la puerta. Aquí tengo la actualización de hoy para todos ustedes. La buena noticia. Tanto los forenses como los de autopsia me enviaron sus informes preliminares. Tendré que esperar entre 3 y 4 días para el completo, pero incluso los hallazgos básicos son bastante interesantes. Confirmaron que se disparó una sola bala dentro de la casa y que no se dispararon otras balas. Uno de los tipos tenía una G-Power con recámara de 9 milímetros en la cintura, pero balística no ha informado todavía. El segundo tipo tenía un cuchillo, pero eso es todo. Extrañamente uno tenía un corte en el cuerpo, pero ahora están muertos, así que no es como si pudiéramos atraparlos por nada. El informe de autopsia es mucho más emocionante de leer, incluso si tuve que pedirles que lo aclararan porque no presté suficiente atención a mis raíces latinas para entender la jerga. Básicamente, la bala entró en el pecho del primer intruso en una trayectoria casi plana. Esto es malo, porque se dijo que apuntaba a las piernas y uno esperaría un ángulo ascendente si ese fuera el caso.
Pero hay que tener en cuenta que era un tirador extremadamente inexperto y no tenía idea de cuánto o poco compensar con el arma. Me sorprende que siquiera haya alineado las miras correctamente. De todos modos, la bala pasó por debajo de la tercera costilla en el lado izquierdo, golpeó la quinta vértebra torácica, que se convirtió en polvo granular, cortó la tráquea y seccionó la médula espinal torácica, básicamente la parte de la médula que pasa por esa región. El vacío creado por la bala hizo que la parte inferior de la cámara ventral del corazón se abriera. Después de conectar con la columna, la bala se desestabilizó, en lo que era un giro casi plano, se dirigió hacia abajo antes de penetrar al intruso número 2, golpeó la octava costilla en su lado izquierdo y le voló los riñones, junto con la mayor parte del estómago y partes de los intestinos, por la espalda. Las malas noticias. Los abuelos de se lo trajeron hoy para hablar con el fiscal del distrito. Tiene un castigo en su historial, un asunto escolar en el que golpeó a un niño que estaba acosando sexualmente a un amigo de su novia. Unos días de suspensión escolar como castigo, pero nada más salió de eso. Entró y, por lo que parecía, dio casi el mismo testimonio que me dio a mí, incluyendo la parte donde apuntó a las piernas. Ahora estamos en un estado de sobrevuelo, por lo que todos son amables e indulgentes cuando se trata de cosas como esta, pero esa bala alcanzó al primer intruso casi perfectamente perpendicular. El DA hizo lo que te permite sentarte en silencio durante unos minutos mientras piensas si tienes algo que quieras agregar o no. Se finalmente dijo que, si bien tenía la intención de disparar a las piernas, en el calor del momento simplemente alineó las miras y apretó el gatillo. ¿Qué es mejor? Ese tipo de cosas se mencionan en los tribunales todo el tiempo. Pero tener que calificar sus declaraciones de esa manera sienta un mal precedente si alguna vez termina siendo arrastrado a un juicio civil. Dudamos que así sea, ya que la mayoría de las familias de los intrusos tienen órdenes judiciales en nuestro condado, pero podría ser. A continuación me llevaron ante el fiscal del distrito para darle mi opinión sobre la situación. Le dije básicamente lo mismo que les dije a todos ustedes, sin decir malas palabras. Partner y yo respondimos, notamos un vehículo afuera, área asegurada, entramos a la vivienda donde encontramos a 6 cadáveres. Me jodí por no revisar los cuerpos para ver si estaban armados, pero aparte de eso todo estaba bien. Intenté mencionar la situación del padre y me cerraron inmediatamente. El padrastro de ese es algo importante a nivel local. Walmart es un gran negocio y está bastante arriba en la cadena. Simplemente no se jode con eso cuando la única causa son unos gritos en una habitación cerrada. Esta no es la mala noticia, todos ustedes. Continuación. Ve a leer ese hilo y luego regresa. La hora del cuento continúa. Hijos de puta. Resulta que el padrastro tenía tanto el arma como las municiones aseguradas en un casillero y pensó que se no conocía la combinación. Obviamente, se pudo abrir esa cosa muy rápido, por lo que supo que era el casillero. En poco tiempo, el padrastro presenta cargos contra C, acusándolo de robar el rifle y 4 cartuchos de munición, además de destrucción de propiedad privada, que sería disparar uno de los cartuchos. Eso es complicado de aclarar. Realmente complicado de borrar. Mira, en realidad hay un precedente de algo similar a esto, excepto que no era el hijo del hombre, en realidad no se usó en defensa propia y, sinceramente, no sé qué tan malo podría ser esto. Realmente no lo hago. Le di al niño un libro viejo que tenía, Asesinato del Maharaja. No es lo más relevante del mundo, pero le hizo sonreír. En una escena, un viejo veterano mantiene a raya a una compañía de revolucionarios indios con nada más que su MK3 Martin y Henry. Espero que le ayude. Ve a leer ese hilo y luego regresa. La hora del cuento continúa. Hijos de puta. Resulta que el padrastro tenía tanto el arma como las municiones guardadas en un casillero y sabía cuál era. En poco tiempo, el padrastro presenta cargos contra C, acusándolo de robar el rifle y 4 cartuchos de munición, además de destrucción de propiedad privada, que sería disparar uno de los cartuchos. Eso es complicado de aclarar. Realmente complicado de borrar. Mira, en realidad hay un precedente de algo similar a esto, excepto que no era el hijo del hombre y en realidad no se usó en defensa propia y, sinceramente, no sé qué tan malo podría ser esto. Realmente no lo hago. Le di al niño un libro viejo que tenía. Asesinato del Maharaja. No es lo más relevante del mundo, pero le hizo sonreír. En una escena, un viejo veterano mantiene a raya a una compañía de revolucionarios indios con nada más que su MK3 Martin y Henry. Espero que le ayude.
Este texto parece tener una pequeña repetición al final, probablemente por error al copiar/pegar el hilo original, pero la dejé tal cual para no cambiar contenido. Si quieres que elimine la parte duplicada o la integre de otra forma sin perder nada, avísame. Ve a leer ese hilo y luego regresa. La hora del cuento continúa. Hijos de puta. Resulta que el padrastro tenía tanto el arma como las municiones aseguradas en un casillero y pensó que se no conocía la combinación. Obviamente, se pudo abrir esa cosa muy rápido, por lo que supo que era el casillero. En poco tiempo, el padrastro presenta cargos contra C, acusándolo de robar el rifle y 4 cartuchos de munición, además de destrucción de propiedad privada, que sería disparar uno de los cartuchos. Eso es complicado de aclarar. Realmente complicado de borrar. Mira, en realidad hay un precedente de algo similar a esto, excepto que no era el hijo del hombre y en realidad no se usó en defensa propia y, sinceramente, no sé qué tan malo podría ser esto. Realmente no lo hago. Le di al niño un libro viejo que tenía, Asesinato del Maharaja. No es lo más relevante del mundo, pero le hizo sonreír. En una escena, un viejo veterano mantiene a raya a una compañía de revolucionarios indios con nada más que su MK3 Martini Henry. Espero que le ayude. Aquí para aclarar las cosas. Supongo que esto es lo que me pasa por publicar una publicación rápida sobre la mierda. Presentar cargos fue la elección equivocada de palabras. Como han señalado muchos anónimos, hay que ser fiscal para hacer eso, y se no. Papá definitivamente no lo es. Presentar cargos hubiera sido lo correcto. Es decir, toma todo lo que sabe, entra con el culo a la comisaría, acusa a su hijo de varias mierdas, y mi departamento decide exactamente cuánto excremento cabe en la cavidad cerebral de un hombre. La única forma en que sé que el padre tiene la intención de hacer esto es porque perdió el control cuando le dijeron que probablemente se iba a ser absuelto de todo. No nos gritó ni representó una amenaza física para nosotros ni nada por el estilo. Ojalá lo hubiera hecho. En lugar de eso, se sienta allí, su cara se pone roja y expone en términos muy bajos lo que cree que debería hacerse, después de lo cual abandona el edificio. Lo cual, ya sabes, es acusar a su hijastro de un montón de delitos graves a pesar de que el lado legal de las cosas es una mierda y usar sus conexiones corporativas para asegurarse de que se lleve a cabo. Lo cual no creo que pueda hacer, no veo cómo funcionaría, pero la posibilidad definitivamente existe y es muy real. Realmente no puedo saber nada más hasta mañana. Aquí. Sé que perdí a muchas personas que seguían esto en la tormenta de mierda que vino con mi última actualización, pero creo que todos ustedes van a disfrutar esta de una manera que les faltaba a las partes anteriores. Tengo buenas noticias. Múltiples recuentos de buenas noticias. Primero, el padrastro de C llegó hoy, cojeando y con una cantidad sospechosa de ropa dado el clima infernal de hoy. No se presentaron cargos y no hubo altercado. Simplemente preguntó cuánto tiempo podía esperar hasta que le devolvieran su rifle, aceptó la respuesta estándar de 3 a 4 semanas, salvo obstáculos imprevistos, como balística que se metiera con él, y se fue. En segundo lugar, presenté mi informe oficial sobre el incidente esta mañana temprano. En él se incluye mi recomendación de que los servicios de protección infantil investigaran la vida familiar de C. Me llamaron justo después del almuerzo y el jefe del departamento me explicó que, después de ver al padre reaccionar ante la noticia de la total inocencia de C, hay muchas razones para creer que la situación en el hogar no es saludable de una manera u otra, y se comunicó con CPS. Lo más probable es que nunca descubra cómo termina esa investigación. Quizás no pase nada. Tal vez pierda mi trabajo. Pero tal vez, solo tal vez, se ha colocado en el ambiente que un niño como él merece. Tercera y última nota. El abuelo de C se comunicó con nosotros hoy y nos preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudarnos. Parecía un anciano muy amable, pero no pude evitar notar que su mano derecha, especialmente alrededor de los nudillos, estaba vendada. Cuando lo presionaron, él simplemente sonrió y dijo lo siguiente: aclaré algo que había estado descuidando por un tiempo. Ya sabes cómo es. Dejaré que todos ustedes lo descifren por sí mismos. No voy a enviar mensajes de texto verdes porque soy malo en eso. El bloqueo máximo de Memeflu me volvió loco sentado todo el día, cobrando desempleo como una maldita sanguijuela, así que decidí ir a InAWorks.
Vivo en un estado de profunda tristeza, así que pensé que mis posibilidades de encontrarme con alguien eran menores de lo habitual. Mi intención era acampar durante aproximadamente una semana y relajarme, caminar, hacer cualquier cosa menos sentarme adentro todo el día como todos los demás en el estado. Conduje 3 horas hasta mi bosque nacional favorito, por un antiguo camino forestal. Llevé mi carabina M1, relacionada con la foto, viaje diferente, y Remington 870 Magnum. El viaje hasta allí fue realmente agradable ya que no había nadie en la carretera y la gasolina era muy barata. Llegué en un tiempo récord. Instalé el campamento a 1 hora aproximadamente de la carretera principal. No era exactamente súper profundo, pero sí lo suficientemente profundo en el bosque como para estar satisfecho. La primera noche fue normal. La segunda noche me desperté alrededor de las 2 am con el silencio, y luego lo que sonó como un chillido espeluznante, que mi brain racional me dijo que era un puma unos 2 segundos después. Debió haber gritado antes y haberme despertado. Escuché atentamente durante unos minutos pero no volví a oírlo y me volví a quedar dormido. El día siguiente fue extraño. El bosque estaba en silencio. Antes se oía el canto de los pájaros, el canto de los insectos, el viento en los árboles, etc. Ahora todo estaba en silencio y en silencio en el aire frío de la mañana. Acabé de empezar a tomar un café y traté de no pensar en ello. Finalmente el día se hizo más cálido y aún así el sonido no volvió. Empecé a pensar que tal vez ese puma todavía estaba en la zona. Los bosques tienden a quedarse en silencio cuando hay un depredador cerca. Pero eso no explica la completa falta de viento. El aire se sentía tan estancado como el de un auto caliente, excepto que la temperatura era de 40 grados. Decidí echar un vistazo. No me había alejado más de media milla en ninguna dirección del campamento desde que llegué allí. Me puse una chaqueta y mi Alice LB, que había equipado con bolsas para cargadores de carabina M1 que funcionaron un poco. Fui en la dirección en la que recordaba que provenía el ruido de la noche anterior, caminando a campo traviesa. El bosque estuvo en silencio durante todo el camino. Demonios, ni siquiera escuché ningún avión sobrevolando, y esta era un área de mucho tráfico aéreo. Caminé por un claro grande con grupos dispersos de árboles cuando noté algo extraño. A un par de pinos les faltaban todas las ramas. No estaban carbonizados por un incendio forestal, pero parecían arrancados. Estaban a unos 20 metros de distancia, sobresaliendo hacia el cielo, casi como una puerta. Pensé que era extraño, pero se lo atribuí a los madereros o algo así. Cuando crucé la puerta, fue como si se accionara un interruptor. De repente me golpeó un muro de ansiedad, del tipo que no había sentido desde que era adolescente. Sentí la adrenalina de alguien siendo asaltado. Mis rodillas amenazaron con doblarse y sentí un sudor frío correr por mi espalda. Me sentí sorprendido y confundido por mi reacción, pero me tomé un momento para recomponerme antes de avanzar, desenganchando mi rifle y manteniéndolo listo, principalmente para consolarme. No caminaría 30 metros más antes de encontrarme con un cadáver de ciervo que había sido completamente eviscerado. Parecía como si lo hubiera atropellado un camión y luego todo un convoy, excepto que estaba en medio del bosque, ni cerca de una carretera. La zona apestaba a muerte. Decidí que era hora de regresar al campamento. Supuse que había confirmado la presencia de un puma y había considerado mudar el campamento. Continuación, me estoy cansando, daré el final abreviado y lo terminaré para poder irme a la cama. Regresé al campamento un poco más rápido de lo que había salido, escaneando mis alrededores, mucho más alerta que antes. Sabía que estaba siendo irracional, pero no pude evitar sentir un poco de miedo. Todo se sumaba para deletrear algo extraño. Primero la ausencia total de ruido, que todavía estaba presente, o mejor dicho, no estaba presente, luego los árboles, luego la extraña ansiedad y ahora los ciervos mutilados. Me asusté. Algo no estaba del todo bien. Cuando llegué a la cima de una cresta, fui recibido con una vista que envió una descarga de adrenalina a través de mi sistema. Otro cadáver de ciervo. Justo por donde había caminado antes. Estaba seguro de que esto no estaba aquí antes.
Este se veía tan mal como el anterior, con la repugnante adición de una de sus astas atravesada por la cuenca del ojo. Allí mismo decidí que acortaría mi viaje. Regresé al campamento, derribé todo lo más rápido posible, recorrí los caminos forestales de mierda lo más rápido que pude sin arruinar mi suspensión, y me fui. Todavía no estoy muy seguro de lo que estaba pasando allí. No voy a decir esa tontería que siempre ves aquí y decir que no creo en lo paranormal porque eso es una tontería, lo soy totalmente. Pero me gusta agotar primero mis explicaciones racionales. Realmente quiero creer que era solo un puma y que de alguna manera no noté el segundo cadáver, pero simplemente no tiene sentido. Pero, llamarlo skinwalker sería un alcance. He estado en este foro demasiado tiempo y leí demasiados hilos negativos, lo estoy pensando demasiado. Supongo que nunca lo sabré, pero eso no me ha impedido volver a ese mismo bosque para joder en Inner Woods, pero nunca más solo. Seranon, de repente aparece una hada mágica y me dice que puedo tener cualquier arma que quiera. Una sonrisa malvada se me extiende por la cara y grito "Ich will Lavender Schwerer Gustav, bitte", aunque ni siquiera soy alemán. El hada pone los ojos en blanco, mueve la varita y una maravilla de la ingeniería alemana aparece en mi patio trasero, y también en el jardín de mi vecino Gary. Vete a la mierda, Gary, te desafío a que digas algo. Joder a Gary de todos modos. Empiezo a preguntarme a qué dispararle y de repente se me ocurre. Todos esos malditos años, todo ese dinero para el almuerzo, todos los calzoncillos y remolinos, cada momento vuelve rápidamente. Chat. Logro ignorar mi interminable y atronadora erección el tiempo suficiente para tener una idea aproximada de cómo cargarla. Aunque no tengo una grúa, compro un par de gatos de piso, eventualmente descubro una manera de hacerlo funcionar aunque todavía tengo que forzarlo. Paso los próximos 10 días preparándolo para disparar, y tengo que tomar descansos para masturbarme mientras veo lo increíble que es esta cosa. Finalmente lo tengo listo para disparar, solo me costó 2 hernias y un ligamento desgarrado. Está dirigido a la casa de Chad y su estúpido puto camión. Vete a la mierda, Chad. Sé que esto va a ser ruidoso, muy ruidoso. Doblo los auriculares porque soy un maldito maricón. Me visto con mi equipo de reproducción alemán de la Segunda Guerra Mundial para la ocasión. Hago comprobaciones de última hora y grito "Feuer". Fuego, el vecindario entero tiembla, todas las ventanas rotas, suenan todas las alarmas de los autos. Estoy bastante seguro de que ese fumadero de crack al final de la calle también explotó. Esto va a ser en una jodida escala más rica. Mirando en dirección general a la casa de Chad veo un destello y humo negro en el borde del horizonte. Varios segundos después suena como un trueno. Puedo escuchar sirenas, ni siquiera saben a dónde ir. Personas a 5 millas de distancia reportaron un disparo. La gente a 3 millas reportó una explosión. La gente cerca de Chad está toda jodidamente muerta aunque arrasé todo su vecindario. Los policías tenían miedo de que fuera nuclear. Resulta que Chad estaba en el trabajo. Prepárate para el siguiente disparo, maldito Chad. Para los que llegaron hasta el final, quiero agradecerles de todo corazón por apoyar el canal. No pensé que llegaríamos muy lejos con estos videos, pero al ver sus comentarios, sus likes y que a muchas personas les guste el contenido de este canal, me ha inspirado a seguir subiendo videos. Así que lo repito, gracias a todos. Sin su ayuda, el canal nunca habría crecido. Gracias a quienes comparten los videos, dejan un like o comentan. Gracias también a los que se suscriben y forman parte de esta comunidad. Este video es mi regalo para ustedes por haber llegado a los 100 suscriptores. Sé que puede parecer poco, pero es un regalo humilde hecho para ustedes. Espero que les haya gustado y que en el futuro este canal pueda convertirse en una comunidad grande, donde podamos compartir con más personas estas historias de 4chan que van desde lo extraño hasta lo paranormal. Sin más que decir, gracias por estar aquí.